Reciban un cordial saludo todos mis aferrados y aferradas del mundo de los videojuegos y sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión para ponernos al día sobre lo más actual de Project xCloud. Así que sin más presentaciones entremos de lleno al tema. Fíjate, aquí vamos entrando a la aplicación que recordemos que en México aún se encuentra en una versión preliminar, también conocido como una versión beta, es decir, una etapa de prueba para pocos usuarios con la intención de monitorear funcionamientos y corregir los errores que vayan surgiendo. Entonces, adentrémonos en sus funcionalidades y vámonos en orden. Lo primero que se presenta es un botón de menú en el que encontramos la división entre las opciones de juego remoto que nos brinda Microsoft. En primer lugar está Project xCloud y en segundo lugar juego remoto de Xbox. Que, para quien aún no lo tenga claro, Project xCloud es el servicio donde podemos jugar juegos desde la nube y donde solo necesitas un dispositivo Android y una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y, aunque no forzosamente, un mando de Xbox. Ahorita les comento a qué me refiero con no forzosamente. Este servicio pretende en su versión definitiva hacer posible que los suscriptores al servicio de Xbox Game Pass jueguen Xbox incluso sin tener una consola. Y por otro lado está el juego remoto de Xbox, que es el servicio donde la consola de Xbox emite la señal hacia un dispositivo Android o iOS, tema al cual ya le dedicamos todo un video y del que te voy a poner el link en la parte de la descripción del video por si quieres ir a verlo. Ok, entonces aquí ya no encontramos nada más, así que regresémonos. También encontramos un apartado para la búsqueda de títulos, del cual no hay mucho más que decir. Y en lo que considero la página principal, pues ya localizamos los distintos títulos que al momento se han integrado en la nube para poder ser jugados. Lo primero que llama la atención son los títulos que se encuentran disponibles con controles táctiles, es decir, al día de hoy tanto Gears 5 como Hellblade y Minecraft Dungeons podemos jugarlos incluso sin tener un mando de Xbox, solo utilizando la pantalla táctil de nuestro dispositivo, lo cual me parece bastante loco, ya que estarías jugando Xbox sin tener consola e incluso sin tener un control o mando. Solo un buen internet y pagar tu suscripción a Xbox Game Pass y ya eres parte de esta experiencia. Siendo honesto, ya he intentado jugar con controles táctiles y me parece un poco complejo. Tal vez sea que yo ya estoy demasiado acostumbrado al mando o pues que ya estoy viejo y me aferro a las cosas que conozco. Pero en mi opinión es que no hay mejor experiencia de juego que utilizar un joystick, que no disminuya la visibilidad de la pantalla. Además creo que también puede depender del tipo de dispositivo que tenga cada quien. Pero bueno, eso lo dejo a tu criterio. Con lo que respecta al catálogo de juegos, tenemos 35 títulos, dentro de los cuales encontramos la saga de Yakuza, Ark, Ori, Smite, Taken, Resident Evil 7 y todos los que en este momento te estoy mostrando en la pantalla. Acá lo único que veo que hace falta es alguno que otro juego clasificación E para los pequeños aferrados del gaming, que hasta el momento parecen estar bastante olvidados en este servicio. También existe otro apartado llamado reproducir fuente, donde podemos ver pequeños segmentos de algunas partidas. La verdad no le veo mucho caso a este apartado. Tal vez sea una sorpresa que nos esté preparando Microsoft o pues la verdad no se sabe. En estas versiones beta siempre hacen cosas muy locas que a veces no les encontramos mucha explicación. Y por último existe un apartado de comentarios para que los usuarios den a conocer sus opiniones y comuniquen a los desarrolladores los errores con los que se van topando. Ese es el avance de lo que tenemos disponible de xCloud y no nos queda más que esperar a que termine la versión beta y nos entreguen una versión definitiva completamente optimizada para expandir el territorio de la Xbox Zone. Este es el momento en el que me regalas tu like y si aún no estás suscrito pues no sé qué esperas.
No te cuesta nada y sabes que me ayudas muchísimo. Muchas gracias por visitar el canal y te espero en un próximo video. Bye.